Vamos a empezar a ver, dijimos entonces, acuérdense, describíamos un contenedor, un tipo abstracto de datos, por ejemplo la lista, definimos operaciones, chicos, bajen un poquito el silencio que encima estamos grabando, así que, bueno, entonces definimos un tipo abstracto de datos, lista, definimos las operaciones, ya les digo, en este caso es muy básico, digamos, la lista es el elemento más pavote que puede haber, digamos, ¿no? El tipo más pavo que puede haber. Pero bueno, definimos cómo son las operaciones, después eso no tiene todavía nada de programación, no hay métodos ni nada, simplemente se describe cómo funciona matemáticamente, llamémoslo, el objeto. Después ya decimos, bueno, en C++ la interfaz va a ser tal, es lo que acabamos de ver. Ejemplos de cómo se aplicaría esa interfaz para resolver un problema, la función purge que acabamos de ver. Y después finalmente cómo se implementa, cómo se puede implementar ese tipo abstracto de datos. Entonces es lo que vamos a empezar a ver ahora. Y de hecho se pueden ver varias de esas implementaciones, y podemos discutir la eficiencia de ellas. Parte de la materia es ver la eficiencia de estas cosas. Bueno, entonces, primera implementación de listas. Implementar una lista es entonces una cantidad de elementos que están en un cierto orden. Bueno, lo primero que uno podría pensar es meter eso en un arreglo. Bueno, les adelanto que ninguna librería usa arreglos para representar listas, justamente, ya vamos a ver, pero arreglos es lo contrapuesto de la lista. Pero de todas formas, a fines pedagógicos, vamos a ver cómo funcionaría. Meter una lista adentro de un arreglo. Se puede implementar, lo que vamos a ver es que el costo, que después vamos a ver más concretamente, la complejidad algorítmica de las operaciones de inserción y borrado son completamente diferentes cuando lo implementamos con arreglos que, por ejemplo, con celdas enlazadas. Por eso no se usan los vectores para representar listas. Pero bueno, supongamos por ahora que lo representamos así. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un arreglo como esto, un arreglo con posiciones contiguas en la memoria. Ese arreglo lo vamos a tener que dimensionar de entrada, vamos a tener que tener un tamaño max size, vamos a tener que decir, bueno, mis listas van a tener a lo sumo 1000 elementos. Entonces, bueno, si mis listas tienen 10 elementos, 100 elementos, perfecto, funcionan ahí. Van a tomar, si tienen 100 elementos, va a tomar las 100 primeras posiciones de ese arreglo. A medida que voy agregando elementos, eso va creciendo. Si en algún momento mi lista llega a tener 1001 elementos, ¿qué pasa? Bueno, suena. Abort, qué sé yo, da un error y suena. Si no, lo que se podría hacer es en el momento que llega a los 1000 elementos, se realoca memoria, realoco un vector con 10.000 elementos, copio los 1000 elementos originales en los primeros 1000 elementos de los 10.000 nuevos, inserto el nuevo elemento que voy a poner y libero la memoria que tenía en ese primer almacenamiento de 1000 elementos. Pero se complejiza, digamos, ¿no? No es muy dinámico, es un poco rígido, digamos, ¿no? Meter los elementos en un arreglo. Bien, pero por ahora pensémoslo así. Defino una constante max size, que pongámosle que es 1000, y mis listas a lo sumo van a tener 1000 elementos, y van a vivir en la primera parte, los elementos que tengo van a vivir en la primera parte de este arreglo max size, de este arreglo de longitud max size. Las posiciones, bueno, acá están, acuérdense, están como si fueran posiciones enteras, acuérdense que las posiciones en general son abstractas, y entonces van desde la posición 0 hasta la posición n-1, y la posición n sería la posición ficticia pasado el último elemento, que le llamamos end. Bien, la historia está, ¿qué pasa si yo tengo mi lista con alguna cierta cantidad de elementos, desde A hasta Z acá, y de repente en algún momento tengo una posición P por ahí por el medio, y me dicen insertar un nuevo elemento X en esa posición? Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que agarrar todos los elementos, la posición P correspondía al elemento E en este caso. Tengo que agarrar todos los elementos desde E hasta el final, desde E hasta Z, correrlos una posición para abajo
y entonces ahí insertar el nuevo elemento X. ¿Está? ¿Cuál es el problema? Que tengo que hacer un lazo. Si tengo que hacer un lazo desde A hasta Z, quiere decir que tengo que hacer muchas operaciones. Concretamente, si mi lista tuviera 1.000.000 de elementos y quiero insertar en el medio, en la posición 500.000, tengo que correr los 500.000 elementos de abajo, una posición para abajo, para insertar este nuevo elemento. Y esa es la principal razón por la cual no se usan vectores para representar listas. Porque la condición de diseño de la lista es que yo tengo que poder insertar y borrar elementos en cualquier posición de la lista con costo, lo que vamos a ver llamar, después le vamos a llamar orden de 1. Orden de 1 quiere decir que la cantidad de operaciones que tengo que hacer no tiene que crecer con el tamaño de la lista. Acá esto, si la lista tiene 1.000.000 de elementos, cuando voy a insertar un elemento en el medio, tengo que correr 500.000 elementos para abajo. Por lo tanto, depende del tamaño de la lista. Si la lista tiene 10 millones de elementos y quiero insertar en la mitad, tengo que correr 5 millones de elementos. El costo de la operación crece con el tamaño de la lista. Eso es lo que es inaceptable para una representación de lista. Ningún objeto que se llame lista en ningún lenguaje va a tener esas características. Todos van a estar hechos de forma de que insertar o borrar un elemento, el costo tiene que ser orden de 1. Es la condición de diseño. Por eso, cuando ya después están recibidos y les pregunten cómo se puede representar una lista, no digan el profesor Storti me enseñó que se puede representar con arreglos. Puramente a fines pedagógicos que lo damos. O por lo menos digan que se lo enseñaron, pero no me mencionen a mí, por favor. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver. Ya entonces acá tenemos un código completo. Antes se acuerdan que cuando veíamos la clase, poníamos una especie de... poníamos solamente las operaciones públicas. Y buena parte del código, la parte privada, no la explicitábamos. Bueno, ahora vamos a poner concretamente todas las cosas que tiene la lista y vamos a explicitar cada una de las funciones. Esta es una implementación completa. Bueno, por empezar, iterator, habíamos dicho en la clase, habíamos puesto class iterator y entre llaves y decíamos que adentro no decíamos bien qué poníamos. Bueno, en realidad acá para la representación de listas por vectores, bueno, tenemos que identificar los iterators que me permiten identificar una posición adentro del contenedor. El contenedor acá internamente es un vector. ¿Cómo puedo indicar posiciones adentro del vector? Bueno, con posiciones enteras. Está bien, yo les dije, me acabo de cansar de decirles que las posiciones son abstractas, pero para esta representación la verdad es que lo mejor es poner entero. Lo que pasa es que después no es la representación que se usa. Pero bueno, en este caso van a ser enteros. Por lo tanto, en vez de que sea una clase, el tipo iterator, directamente lo hago un typedef. Typedef int iterator t. ¿Saben usar los typedef? Vamos a hacer una pequeña digresión de cómo funcionan los typedef. Bueno, el typedef el primer uso que uno hace de los typedef es para hacer una especie de alias. Acá lo estamos haciendo para eso. Es como alias para un tipo. Typedef de quiere decir que a partir de acá, donde aparezca iterator t, equivale a poner int. ¿Está? Bueno, en general los typedef, ¿cómo se forman? Si yo tuviera que declarar una variable de tipo int, yo diría int x. ¿No es cierto? Bueno, el typedef, ¿cómo se forma? Se reemplaza el nombre de la variable por el nuevo tipo que tengo que definir, en este caso iterator t, y después antes le pongo typedef. Le aviso al compilador, lo que viene ahora no es la declaración de una variable, sino es la declaración de un nuevo tipo. ¿Está?
Para variables como esto, para tipos como int, etcétera, es bastante, no hay mucha historia. El tema es, por ejemplo, para punteros. Si yo quisiera definir un typedef a un tipo que es en realidad un puntero. Quisiera un typedef a un int asterisco. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, si yo quiero definir una variable de tipo int asterisco, digo int asterisco p. ¿No es cierto? Bueno, ahora si quiero hacer un typedef a punteros a enteros, reemplazo el nombre de la variable por el nuevo tipo, le puedo llamar int p. Cuando uno pone típicamente sufijo p, -p, quiere decir que son en punteros, y acá le agrego typedef. Esto lo vamos a tener que aprender, después vamos a tener typedefs para variables de tipo puntero y también para funciones. Vamos a ver que después aparecen para funciones. Entonces, la regla es un poquito, vamos aprendiendo cómo es la regla. Bien, entonces acá tenemos básicamente lo que estamos diciendo. Cuando después aparezca iterator, en realidad es un entero. Bien, entonces acá tenemos la clase lista. La clase lista va a tener en la parte pública los métodos, que son los métodos que ya vimos, insert, erase. Vamos a ver que hay algunas variantes, por ejemplo, cuando lo explicamos al principio dijimos erase de P, vamos a ver que también hay un erase de un rango, erase de PQ. Voy a tener dos iterators P y Q, y va a eliminar todos los elementos que van desde P hasta Q. Bien, y después tenemos began, end, ya lo vimos. Next ya lo vimos. Vamos a tener un clear todos los contenedores de la STL, todos los contenedores de C++ tienen una función clear, ¿qué quiere decir? Quiere decir eliminar todos los elementos, dejar el contenedor vacío. Bueno, después tenemos constructor y destructor del objeto, constructor y destructor de la lista. La función retrieve ya vimos. Y los miembros públicos, los miembros dato públicos del objeto. Bueno, por empezar, el tamaño máximo de elementos. Habíamos dicho que los vectores van a ser vectores de un cierto tamaño máximo, que habíamos dicho 1000. Bueno, ¿cómo vamos a tener eso? Bueno, ese 1000 es una especie de constante del problema. Típicamente yo podría usar una variable global, un macro. En este caso usamos un miembro de la clase int maxSize. Un int maxSize que va a estar definido en algún lugar va a decir maxSize igual a 1000, pero es un miembro estático de la clase, un miembro de la clase y es estático. ¿Qué quiere decir que sea estático? Static. Bueno, static es un keyword en C++ que tiene está sobrecargado, quiere decir varias cosas, puede querer decir varias cosas. C++, uno en C++ y en muchos lenguajes, trata de reducir el espacio de nombre, trata de usar la menor cantidad de nombres posibles. Para eso, una de las opciones es sobrecargar los nombres, usar el mismo keyword, el mismo nombre, para varias cosas. En este caso, static está sobrecargado, quiere decir varias cosas. Vamos a explicarlo. Static en C++ al menos quiere decir tres cosas. Una es diferenciar las variables dinámicas de las estáticas. Saben que, por ejemplo, si yo escribo una función, por ejemplo, supongamos, me planteo la siguiente cosa. Tengo una función, void func de int x, que hace cierta tarea. Y mi programa, qué sé yo, está lento y quiero saber por qué está lento. Entonces, por ejemplo, me puedo preguntar cuántas veces se llama la función func. Bueno, uno pensaría, lo primero que uno diría es, tengo un int n igual a 0, que va a tener la cantidad de veces que llama la función, y cada vez que entro hago n más. ¿Funcionaría esto? No, ¿por qué?
siempre quedaría en 1, ¿no es cierto? Porque cuando entra, por empezar, cuando entra, crea la variable, le asigna 0, después le incrementa y queda en 1. Entonces no es lo que yo quería. Bueno. La solución es decir, a ver. Bueno, la solución es poner static. Cuando al compilador le digo que una variable es estática, esa variable, por empezar, no es dinámica, es creada en algún lugar, se le asigna a un lugar, en algún lugar de la memoria, antes de que arranque el programa, y siempre la variable va a vivir ahí. Siempre va a vivir ahí. Si no le pongo static, cada vez que entra acá, se crea, en el momento de llegar a esta línea, ahí el compilador crea una variable n para mí y le asigna el valor 0 y después hace lo que dijimos, lo incrementa, ¿no es cierto? Si la declaro static, por empezar, la crea al arrancar el programa, antes de arrancar el programa en algún lugar de la memoria, esa variable n va a vivir ahí para todo el viaje, para toda la corrida del programa. La inicialización de la variable se hace antes de arrancar el programa, porque si no quedaría el siguiente problema, ¿no? Por más que la variable queda y retiene el valor anterior, cada vez que pasaría por acá le asignaría 0. Cuando la variable es estática, esta inicialización se hace solamente al arrancar el programa, una sola vez. Y entonces sí, cada vez que llama n, cada vez que llama la función, lo va a incrementar. Y va a tener siempre el mismo valor. Va siempre a modificar la misma variable en la misma posición de la memoria. ¿Está? Bien, esa es un uso del keyword static. El otro es para tener varias funciones con el mismo nombre. Si yo tengo supongamos que yo tengo un archivo, estoy escribiendo una librería y tengo una función como esta, void func de int x, ¿no es cierto? Y después, bueno, yo creo mi librería y esa librería la pongo en algún lugar para que otros usuarios la usen. Ahora otra persona en otro lugar escribió otra librería y se le ocurrió poner el mismo nombre que yo. Bueno, ¿qué pasa? El usuario cuando escribe su programa, compila todo, no hay problema. En el momento de linkear, en el momento de la link edición, cuando el sistema va a correr el programa, cuando va a buscar la función func, va a buscar el código binario para esa función func, encuentra que esa función func está definida en más de una librería. Da un error. Dice, el típico error es multiple definition of la función f, de la función func. Bueno, por lo tanto, si esta función func es una función que realmente quiero que la use el usuario, cuando yo me tengo que encargar de que esa función tenga un nombre suficientemente particular para que no colisione, eso se llama colisión de nombre, ¿no? Colisionan dos personas, eligieron el mismo nombre para la misma función. Si esa función realmente los usuarios la van a usar, yo tengo que encargarme de que no colisione con otros. Pero a veces, tal vez, esta función es una función auxiliar que yo uso solamente dentro del programa, internamente para la función de la librería, pero que los usuarios no la tienen que usar. Entonces es una picardía tener que poner un nombre complejo para que no colisione con otros. Entonces yo puedo declarar a la función como static. Eso hace que esa función esté accesible, que esté dentro de la librería, pueda ser usada dentro de las funciones que están dentro del mismo archivo C++ que esta, pero ese nombre no es exportado a la librería para otros CPP, para otros archivos C++ del código. ¿Está? Ese es otro uso de la variable static.
Y finalmente, la tercera acepción de static es esta que vamos a hacer acá, que es decir, declarar un miembro de una clase, en este caso el maxSize, de tipo static. ¿Qué quiere decir? Si yo no lo declarara como static al maxSize, yo por ejemplo, si tuviera list, después declaro varias listas, list L1, list L2, cada lista, la L1 por ejemplo, va a tener el maxSize, el EMS y el size. Todos los miembros datos del objeto. Cada uno tendría una de esos campos. ¿Tá? Si tengo otro L2, también va a tener su maxSize, su LEMS y su size. Lo cual es un desperdicio, porque el maxSize es una especie de constante que yo quiero que sea la misma para todos, 1000. Entonces, al declararlo static int maxSize, ese maxSize no hay uno para cada uno, sino que hay uno para todos en algún lugar, en otro lugar, por acá. maxSize. Equivale a como si fuera una variable global del programa. ¿Tá? Tiene la ventaja, es como una variable global, la ventaja con respecto a las variables globales que está adentro de la clase, por lo tanto no colisiona. Si otro contenedor también tuviera un maxSize, no va a colisionar con ese. ¿Tá? Entonces se comporta como una variable global, pero que es interna a la clase, solamente se ve adentro de los métodos de la clase. Bien, eso es por eso tiene tal static. Después, bueno, vayamos entonces a la implementación por arreglos. Bueno, habíamos dicho que los arreglos están adentro de un vector. Bueno, ese vector va a ser un LMT asterisco LEMS. Es un arreglo de LMT. ¿Está? Y, ojo, maxSize es el máximo tamaño, pero yo tengo que saber cuál es el tamaño actual. Bueno, el tamaño actual es int size. O sea que si maxSize es 1000, pero en este momento en mi lista hay solamente 100 elementos ocupados, el size va a ser 100, no 1000. ¿Tá? Ese size sí es diferente para cada uno. Por ejemplo, si las listas tienen, si el maxSize es 1000, y esta lista puede ser que tenga size igual a 50, y esta puede ser que tenga size igual a 20. Dos listas pueden tener diferentes tamaños. Pero el máximo tamaño es una constante que le vamos a llamar, que le llamamos maxSize. Bien. Entonces, bueno, acá está el código total. Bien, tenemos. Bueno, el header es este que está acá. Y los diferentes métodos están implementados en este archivo C++ que está por acá. Bueno, por empezar, las variables estáticas, como estas, static int maxSize, hay que forzosamente inicializarlas. Si no la inicializamos, el compilador nos va a patalear. ¿Por qué? Porque tienen que arrancar con un cierto valor, son creadas antes de empezar el código. Y por lo tanto tienen que ser inicializadas en algún lugar, no adentro de una función, sino acá afuera, en algún lugar. Fuera de cualquier función, como que está acá, int list, maxSize igual a 100. En este caso yo le había dicho 1000, pero bueno, acá está puesto en 100. ¿Tá? Mis listas van a tener a lo sumo 100 elementos. Bueno, después, constructor, el constructor de la lista. Bueno, el constructor de la lista, la clase es list, el constructor, ¿cómo se llama? Se llama list, list. El constructor de una clase está adentro de la clase, por eso tiene el scope operator list , y el nombre tiene el mismo nombre que la clase, list. El constructor puede tener argumentos, en este caso no tiene ningún argumento, por lo tanto es el constructor por defecto.
una clase puede tener varios constructores. Esos constructores, o sea, se puede sobrecargar. El constructor puede, con el mismo nombre, puede haber varios constructores. Chicos, por favor, si hablan, hablen bajo. Bien, entonces, el constructor, en este caso el constructor por defecto, constructor por defecto es el constructor que no tiene argumentos, este no tiene argumentos. ¿Y qué hace el constructor por defecto? Bueno, fíjense, el cuerpo del constructor es una función, el cuerpo es esto que está acá entre llaves, está vacío, no hace nada. Pero en realidad no es que no hace nada, sino que como es un constructor, puede hacer una serie de cosas dentro de lo que se llama la cadena de inicialización. ¿Han visto esto? Bueno, bien, entonces, se hace en la cadena de inicialización. En la cadena de inicialización, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hay que hacer? Normalmente en el constructor uno ¿qué hace? Alocar, inicializar partes del objeto y además, bueno, alocar recursos para el objeto. En este caso el objeto, ¿qué tiene fundamentalmente? Un arreglo de elementos. Bueno, bien. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que alocar ese elems, que es un arreglo plain de C, con el operador new de tamaño maxSize. Normalmente, si no usáramos la cadena de inicialización, pondríamos lo siguiente: list, list, llave, y ¿qué haríamos? Bueno, tendríamos que alocar el arreglo elems. Bueno, elems igual a new lmt de maxSize y después, cuando arranca el objeto, tenemos que decir cuántos elementos hay en él. Como es el constructor por defecto, va a construir una lista vacía, por lo tanto, el size va a estar en 0. ¿Estamos? Bueno, esto sería si no usáramos la cadena de inicialización. Sí. Y vamos a tratar de avanzar con esto, con la implementación por arreglos. Bien, esto que está acá en el cuerpo del constructor, como son asignaciones a los miembros datos de la clase, lo podemos poner en la cadena de inicialización, perdón, como está acá. Esto equivale a eso. La cadena de inicialización se usa, bueno, por razones que ahora vamos a explicar. Es mejor ponerlos, estas asignaciones, a los campos datos, conviene ponerlo en la cadena de inicialización. Bien, chicos, por favor, traten de no hablar. Bueno, entonces, después viene el destructor.